Bueno, vecinos, continuamos con el programa Informe Comunal con el vecino Rodrigo Álvarez Centeno. Conversamos el primer bloque sobre su fecunda actividad como parlamentario, sus cosas, su vida también, sus cosas personales, ¿no? Se ha abierto un poco. Pero ahora vamos a conversar de otro tema. Vamos a ponerlo en el escenario. Rodrigo Álvarez sale electo como constituyente para Magallanes, que yo creo que así va a ser, porque Magallanes no puede darse el lujo de perder una capacidad y un hombre como Rodrigo Álvarez. Pero Rodrigo Álvarez llega, se sienta en el Palacio Pereira, ¿ya? Representando Magallanes con su banderita de Magallanes. Cuéntanos, Rodrigo, ¿cuáles son los planteamientos, cuáles son las visiones, cuáles son los principios que tú vas a querer plasmar en el nuevo texto? Primero, y esto creo que es clave, Alejandro, lo primero, curiosamente, no va a ser de fondo, va a ser de forma. Y creo que eso es indispensable en este caso. Cada uno tiene distintos momentos políticos o cada uno tiene distintos roles que asumir en algunos momentos. Ya hablábamos en el bloque anterior de un rol de oposición, por ejemplo. Acá, curiosamente, mi primera visión del tema constituyente, y es lo que a mí más me motivó a dejar esta lejanía de la política de cerca de 9 años y volver a esta posibilidad de que los magallánicos decidan si quieren que los represente o no. La primera es una decisión formal, que creo que insisto que es clave, que es la búsqueda de acuerdos. Pongámonos de acuerdo. Mira, yo creo que uno podría enfrentar este proceso asilándonos, guardándonos, por así decirlo, en el tercio de cada lado. Tú sabes que la Constitución requiere 2 tercios para aprobar cualquier materia. Entonces uno basta tener 1 tercio para decir, con esto evito que pongan algo que a mí no me gusta. Y se habló mucho durante el proceso constituyente de eso, de los tercios, de los 2 tercios. Yo creo que la primera actitud, y tú recordabas cuando fui elegido presidente de la Cámara de Diputados transversalmente, la primera actitud es una actitud de forma al momento de estar sentado el día de mañana en el Palacio Pereira, que es buscar acuerdos. Creo que si no lo hacemos así, vamos a condenar a Magallanes, a Chile, a periodos de inestabilidad. Nosotros como país hemos tenido constituciones, las últimas 2 que duraron 40 años, tampoco es un gran periodo en la historia, son 40 años. Y la anterior duró 92 años, la del 33, pero tuvo entre medio crisis gigantescas, entre ellos 3 revoluciones. Por lo tanto, cuando lo hacemos más o menos bien, que son esas 3 constituciones, apenas duramos 40 años sin tener un cambio mayor. Bueno, yo quiero tratar de construir una constitución que nos represente a la mayoría. Entonces, mi primera actitud en ese Palacio Pereira es pongámonos de acuerdo. Desde nuestras diferencias, pensamos muy distinto. Todos los eventos que ocurren del 18 de octubre hacia adelante demuestran que estamos divididos y que pensamos distintos, pero creo que hay que buscar esfuerzos para ponerse de acuerdo en materias que podemos pensar distintas. Yo parto de la base, estimado Alejandro, que probablemente la Constitución ni remotamente va a tener todo lo que a mí me gusta, pero quiero construir una Constitución que tenga lo suficiente como para que nos guste a muchos, a la mayoría de los chilenos. Lo segundo, y es por la base en que fue establecido este sistema, es la representación regional, donde yo creo que es clave que los constituyentes magallánicos tengamos claro cuáles son aquellas materias más propias o más queridas por la región. Probablemente tú lo recuerdas como buen abogado, los artículos 3, 5 y el capítulo 14 de la Constitución, que son los que hablan de descentralización, de un Chile unitario, de un Chile descentralizado y del gobierno local, regional y provincial. Yo creo que ahí tenemos que meter un esfuerzo de pensar mucho mayor. Y creo que los magallánicos quieren eso. Creo que los magallánicos también quieren esta materia, por supuesto, conservando la institucionalidad básica de muchos aspectos del país, avanzar en la precisión de ciertos derechos o partiendo de la base de lo que puede hacer un texto constitucional. Y lo tercero, yo soy un hombre, jamás voy a ocultar eso, de un hombre centro-derecha, y por tanto tengo una cierta visión del mundo, de la libertad, de los derechos, del rol de las personas, del rol de la familia, que también quiero plasmar. Entonces tú me dices, ¿qué espero representando a Magallanes? Lo primero, muy importante, un ánimo, una voluntad de sensatez, de razonabilidad, de saber que tenemos que ponernos de acuerdo si queremos que esto resulte. Lo segundo, una visión de los problemas principales para Magallanes. Alguien me preguntaba el otro día, bueno, por ejemplo, los límites, ¿la Constitución tendrá o no los límites como tiene la Constitución de Argentina u otra? Bueno, tenemos que verlo, que es algo que probablemente a Magallanes le interesa mucho. Y en tercer lugar, como te decía, ciertas visiones desde mi concepción ideológica de la vida. Eso es lo primero. Después, estimado Alejandro, hay 40 grandes temas a conversar, pero por lo menos. O sea, imagínate, tú sabes bien, la Constitución, y esto quiero destacarlo, unos riesgos que yo veo es que las personas se frustren.
Porque la Constitución puede hacer mucho, pero no puede hacer todo, no es la varita mágica que soluciona todo. La Constitución, por ejemplo, puede mejorar nuestro sistema en materia de pensiones. La Constitución, por ejemplo, puede mejorar la distribución del poder en Chile. La Constitución, por ejemplo, puede, sin duda alguna, entregar mayores atribuciones a los gobiernos regionales. Pero, por ejemplo, hay un montón de materias que van a seguir dependiendo de las políticas públicas que haga el futuro presidente de Chile o la futura presidenta de Chile, que hagan los parlamentarios de Chile que se han elegido a finales de este año. Entonces, mis actitudes son de razonabilidad, de buscar acuerdos, de no vender ningún cuento. La Constitución es muy importante, es nuestra ley fundamental, por eso se llama la Carta Magna, la ley fundamental del país. No resuelve todos los problemas de los chilenos, pero sí podemos colaborar a corregir varias de los problemas que tiene nuestro actual sistema político. Ya te decía, descentralización, división del poder, distribución de ese poder, establecimiento más claro de ciertos derechos sociales, fundamentalmente en materia de salud, vivienda, educación y pensiones, que yo creo que los chilenos quieren que encontremos un modelo más mixto. Por supuesto, también respeto absolutamente a la persona, respeto a la familia, respeto a la sociedad, y eso forma parte de las bases fundamentales de lo que tiene un texto constitucional. La Constitución, solo con eso termino, la Constitución lo sabe muy bien cuando tiene muchos capítulos que son muy similares y que van a ser similares a la del 25 o a la del 33, o constituciones comparadas. La Constitución tiene una serie de bases de la institucionalidad, después tiene ciudadanía y nacionalidad, después tiene derechos, después tiene el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, el Ministerio Público, las Fuerzas Armadas y de Orden, la Contraloría, el Banco Central, el procedimiento de reforma, el gobierno local y regional. Eso va a estar bastante construido, o muchas de esas cosas están construidas. Nadie aspira a eliminar la separación de poderes, por ejemplo. Pero evidentemente ya entrando a picar el poder que puede tener el presidente o las atribuciones que pueden tener las regiones, son temas muy relevantes. Mira, con respecto, vamos a dejar al final lo más importante, que es Magallanes, ¿ya? Vamos a dejarlo al final. Pero sí te voy a hacer una pregunta, que es la pregunta, Rodrigo, que al vecino de la calle se hace, que es la pregunta que es una principal preocupación. Y yo también me preparé acá. Entonces, mira, el artículo 19, número 9, habla de la protección a la salud. Lo establece que el Estado protege el libre, igualitario acceso a las prestaciones de salud. ¿Ya? Es un tema. La primera pregunta que yo te haría, ¿qué opinas tú con respecto a esto? Y ¿cómo ves tú que la Constitución contenga un derecho a la salud directamente? Mira, y la otra y la segunda pregunta, disculpa. ¿Ya? Es el artículo 18, número 18, que es el acceso... 19, número 18. 19 número 18, claro, que tiene que ver con la seguridad social. El vecino está preocupado por eso. Es algo que al vecino le interesa. Y nuevamente, esta Constitución establece un derecho al acceso, al goce de prestaciones básicas. La pregunta que se hace el vecino, ¿la nueva Constitución me garantizará a mí una prestación, una pensión? Entonces, yo quisiera consultarte sobre esos dos temas. Sí. ¿Qué le dirías tú al vecino? Sí. No a mí, al vecino. No, de todas maneras, creo que tocas probablemente dentro del artículo 19 los dos numerales, me permito agregar uno más, que es el de libertad de enseñanza y educación, son probablemente los que más preocupan hoy día a los ciudadanos chilenos, y si uno lo ve, son las materias que han estado siempre en los temas más relevantes de la preocupación pública, de las encuestas. Y si uno hace un análisis más concreto de la gran petición, yo creo que los últimos años de los chilenos son fundamentalmente una reacción contra abusos, una reacción contra casos escandalosos. Tú sabes, yo en las materias que enseño en la universidad es libre competencia, y hemos tenido, por ejemplo, en esa materia casos escandalosos, y al mismo tiempo es una reacción por carencias de ciertos derechos básicos, de cierta situación mínima de dignidad y de calidad de vida. Entonces, creo que tú apuntas a los temas centrales. Y creo que, a diferencia, ese artículo 19, el artículo 19, para que lo sepan los vecinos, es larguísimo, hay muchos derechos, 26 derechos distintos. Muchos de ellos se van a mantener bastante similares, pero creo que hay 4 o 5, que es lo que se ha conocido en el último tiempo como una evolución en los derechos, sobre todo sociales. Cuando se redacta la Constitución del 80, hay que pensar cómo era Chile de los 80, desde el punto de vista económico.
Esto eran meras expectativas. Esto era, ojalá podamos proveer. Yo creo que lo que piden los chilenos, y creo que esto es algo que podemos ponernos de acuerdo entre sistemas distintos, son una mayor protección de ciertos derechos básicos sociales. Puedo partir por el segundo, que creo que es incluso más urgente, porque estamos en la mitad de una reforma que incluso hoy día es posible que se llegue a un acuerdo, que es el tema de pensiones. Yo creo que en el tema de pensiones, nosotros tenemos que darnos cuenta de que necesitamos un modelo de 3 círculos, o al menos de 3 bloques, cuando hoy día tenemos 2 o 1,5 en realidad. Primero tiene que haber un esfuerzo público mucho mayor en materia de pensiones. Eso lo tiene previsto y de hecho lo han planteado todos los gobiernos. De hecho, este propio gobierno en su reforma de pensiones, pero tiene que haber un mayor esfuerzo público. Segundo, tiene que haber un mayor esfuerzo solidario entre todos, fundamentalmente entre generaciones y fundamentalmente entre sectores económicos o sectores de recursos que son distintos. Y eso no hay que ser un genio para darse cuenta que es imprescindible si estamos pensando en personas que viven mucho más, que tienen muchas más necesidades económicas como lo que es la realidad actual chilena. Y tercero, tiene que haber un esfuerzo privado, como el que se ha hecho, de ahorro privado obligatorio, en un modelo, como te digo, de 13 círculos que permita tener pensiones mucho mejores. Pero Alejandro, para lo que decíamos un rato, para no vender un cuento que a mí me preocupa mucho, no alimentar frustraciones, puedes a través de la Constitución diseñar un modelo mucho mejor que sin duda va a tener impacto en el mediano y en el largo plazo. Pero para el corto plazo necesitas continuar, por así decirlo, con la vía normal del Congreso y la vía normal del gobierno. Y por eso necesitas una reforma de pensiones ahora que permita ayudar a estas soluciones. Como tú sabes, hay una reforma que está en ciernes, que aumenta la cotización, pero que al mismo tiempo permite que parte de esa cotización sea utilizada para mejorar las pensiones de hoy día, etc. Entonces, ante el vecino, sí, de todas maneras, hay 3 o 4 expectativas sociales o libertades sociales que hoy día podemos profundizar, y que Chile tiene la capacidad económica, y que la sociedad chilena tiene la capacidad económica para colaborar de mejor forma. Lo mismo pasa en materia de salud. Que bien recordás tú aludías a la mención que se hace de acceso a prestaciones, etc. Bueno, ahí también tienes que construir un modelo donde, por supuesto, haya espacio, porque es indispensable y en todos los países existe, para el mundo privado, pero que haya una mayor fortaleza del mundo público. Hay que pensar que una cosa es la que podía, comillas, permitirse el Chile de 1980, y es muy distinto lo que puede permitirse correctamente, respetando los equilibrios fiscales, que es la típica preocupación de todos los que alguna vez estuvimos en Teatino 120, que es la sede del Ministerio de Hacienda. Respetando todo eso, sin duda alguna puedes tener en ciertos derechos muy queridos por la ciudadanía, me atrevo a decir, vivienda, educación, salud y pensiones, puedes tener una respuesta distinta, ¿eh? Una respuesta que permita compartir también la diferencia de un país que tenía un ingreso per cápita de $7.500 versus un país que tiene PPA, es decir, un paridad de compra, un ingreso más cercano a los $28.000. Y creo que ahí tenemos una tarea que hacer grande como constituyente. Y para eso tenemos que ponernos de acuerdo. Una vez más te digo eso, porque no me queda la menor duda que haya personas, yo soy una de ellas, que tiene una natural visión más privatista, y hay otras personas que tienen una visión absolutamente publicista, y yo creo que ninguno de los dos sistemas en este tipo de derechos garantiza una respuesta si no es a través de un ponernos de acuerdo, como de hecho entiendo que el Congreso está haciendo hoy día en materia de pensiones. Mira, ligando eso con el último tema que va a ser de Magallanes, yo tengo hace tiempo que me está dando vuelta una idea, que lo he conversado con algunos vecinos acá en Punta Arenas, y es la siguiente, que yo quiero saber tu opinión al respecto. Mira, Rodrigo, acá en Magallanes ha habido muchas leyes de excepción, ¿ya? Que tú mismo conoces y tú mismo has incentivado, que han dado mucho trabajo, ¿ya? Que han sido importantes en el desarrollo de Magallanes, muy importantes. Entonces, de pronto surge la inquietud, surge la pregunta es, esas leyes de excepción que han ido directamente a la actividad económica, ¿es posible con ese mismo criterio establecer lo que yo llamo leyes sociales de excepción para los habitantes de Magallanes? Por ejemplo, en materia de salud, nosotros como magallánicos nos cuesta ir a otro lugar de Chile cuando la cobertura de salud en Punta Arenas no está. En materia de vivienda, en la cantidad de subsidios y el tipo de construcción,
en educación también. De pronto muchos de nuestros jóvenes quieren salir de la región. Y para todas las familias, como tus padres, como los míos, nos costó mandarnos. Bueno, ustedes eran 4, yo era 1, era más fácil para mí, pero Ahora cuesta. 5, somos 5. Cuesta. En materia de pensiones, no es lo mismo pensionarse en Santiago, que por ejemplo, cosas básicas, la fruta es barata, a lo que cuesta acá. Entonces, es una idea mía. ¿Qué opinas tú de poder establecer leyes sociales de excepción? A ver, primero lo importante, y esto ya que estamos hablando de temas constitucionales, va a ser muy importante que la facultad de establecer leyes distintas para diferentes regiones esté en la propia Constitución. Tú sabes que eso siempre cuesta, ya lo hablábamos en las leyes generales de excepción. Primero, esa facultad tiene que estar. Segundo, yo creo que es perfectamente posible, no hay ningún obstáculo, y de hecho las hay en algunas materias, tú sabes, en algunas materias laborales, leyes que busquen tener algún tipo de beneficio adicional de una naturaleza, como dices tú, social. Y hay algunos beneficios aislados, algunos durante el desarrollo de tu vida profesional, como son las asignaciones de zona, etcétera, que pretenden responder un poquito a esa muy buena inquietud que es social. Pero yo realmente creo que a nivel constitucional, voy a tomar las palabras que hoy día dijo el presidente de todos los empresarios de Chile. El presidente de todos los empresarios de Chile dijo: debemos avanzar, y Chile puede permitírselo, a un ingreso mínimo garantizado, por el hecho de ser ciudadano chileno. ¿Ah? Lo mismo puede hacerse, o lo mismo puede pensarse para ciertas categorías sociales, como dices tú, particularmente para las zonas extremas, donde evidentemente hay diferencias. Tú lo recordabas bien, en mi caso fueron 5 hijos los que partimos de Punta Arenas, 5 hermanos enviados por mi padre y mi madre a estudiar a Santiago, con todas las dificultades que eso también conllevaba. Sí, se puede, pero yo creo que en paralelo tienes que trabajar, como te decía, la posibilidad de que eso exista en la Constitución, pero al mismo tiempo la posibilidad, porque no es todo el estatuto de derechos, sino que ciertos derechos en que creo que un país, insisto, de una ingreso per cápita como el nuestro, y que ha tenido problemas severos, cuando tú ves la gente, lo que más está preocupado es del tema de pensiones, lo más está preocupado del tema de salud, lo que más está preocupado del tema de educación, pero sobre todo las dos primeras variables que tú las elegiste muy bien, salud y pensiones. ¿Por qué? Porque la gente sabe que ahí hay un nivel de debilidad, o un nivel, más que debilidad, de fragilidad de su situación bastante grande. Entonces tenemos que trabajar en soluciones que puede dar el Estado. Muchas de ellas van a tener el marco general en la Constitución, y después va a haber que legislar. A mí me preguntaba el otro día, sí, los futuros parlamentarios de Magallanes, los que elijan en noviembre, los Magallanes van a tener un tremendo trabajo después del análisis constitucional, porque va a haber muchas leyes que coordinar adecuadamente. Pero una visión social como la que tú planteas es perfectamente sostenible, sobre todo, y esto es bien importante, fiscalmente hablando, porque tenemos un mejor país desde el punto de vista económico, pero no infinidad de recursos, sobre todo si las focalizas en ciertos derechos sociales, que a mi modo de ver son los que más preocupan a un habitante de Chile, y particularmente a un habitante de Magallanes. Ya, importante eso. Breve signo, Rodrigo Álvarez va a estar preocupado del tema de la salud y de las pensiones, todo. Importante eso. Ya, vamos a un tema, al tema importante que a todos nos preocupa, que es Magallanes. ¿Ya? Tú, como comentaste sobre el capítulo 14, que tiene que ver con la administración regional y la descentralización. Pero yo quisiera llevarte a una etapa un poco más superior, que es el artículo 3 de la Constitución. El Estado de Chile es un Estado unitario. Así es. Dice. Ya. Desde tiempos inmemorables, o desde que somos república, hemos tenido nosotros siempre una duda entre el Estado unitario, que se hablar que implica que es un solo poder del Estado, y un Estado federal. ¿Ya? ¿Qué opina el constituyente Rodrigo Álvarez sobre que Chile sea un Estado unitario? ¿Qué opinas tú de que Magallanes sea un Estado federal? ¿Cuál es tu visión con respecto a ello? ¿El Estado unitario, Magallanes federal, o piensas tú una figura intermedia? ¿Cómo ves eso? Tú recordarás que aludí a este artículo hace un ratito, y que tú nos recuerdas muy bien, que es el artículo 3, que después dice que estará descentralizado, y hay un montón de otras normas que hablan de que además está desconcentrado. Tú bien sabes que Chile intentó un mini experimento absolutamente fracasado federal en 1826,
de hecho tenía 5 provincias que iban a tener el grado de instituciones federales, ni siquiera llegó a aplicarse, ni siquiera sabemos cuánto se aplicó esa constitución. Tú bien sabes que en los primeros 12 años de vida independiente de Chile tuvimos 8 experimentos constitucionales, o sea, en nuestro caso no le apuntamos lo que requería Chile, tuvimos una constitución liberal, una constitución moralista y estas leyes federales. Mi primera reacción ante tu pregunta es, primero, a veces se plantea como una panacea también el mundo federal y también tiene otras dificultades. Yo viví en un país federal durante más de 2 años, que es Estados Unidos. Todos conocemos la realidad argentina y nos damos cuenta que tienen también otros defectos, como puede ser, por ejemplo, que tienden a ser más caros como Estado, como administración pública, los estados federales, porque repites tanto la administración unitaria como central, como la administración federal. O sea, hay varias materias que discutir. Pero mi respuesta, yo creo que si nos entrampamos en un juego de palabras sobre si queremos unitario, federal o descentralizado, podemos consumir muchas horas de ese año apenas que tenemos para redactar la Constitución. Porque mi respuesta es, ¿qué es lo que necesitamos? Lo que necesitamos es mucha mayor descentralización y mucha mayor desconcentración del poder, real y efectiva, con leyes reales y efectivas que así lo establezcan. Por ejemplo, leyes de renta regionales. Por ejemplo, atribución directa a los gobiernos regionales para definir el gasto. Por ejemplo, atribución de los gobiernos regionales para poder determinar ciertas zonas o áreas estratégicas o actividades estratégicas. Y tú me dices, yo creo que si nos entrampamos en la discusión federal o unitario, nadie va a querer unitario, pero va a haber muchas dudas de mucha gente sobre el federal, sobre todo en la zona central del país. Lo que debemos hacer es bypassar un poquito ese debate. Y no, espérense, si el problema acá real es que esa segunda línea que tú ibas a leer del artículo 3º que hablaba de una centralización no ha sido real, no es suficientemente real. No tenemos una adecuada descentralización ni de las decisiones y una adecuada desconcentración del poder. Entonces, mi postura al menos, y en eso voy a ser absolutamente vociferante, si uno puede decir, es mucho más poder para las regiones, mucho mayor atribuciones para las regiones, mucha mayor descentralización, mucha mayor desconcentración del poder. ¿Cuál es el límite? Parte de eso, por eso te aludí hace un rato a esta actitud, va a ser el pongámonos de acuerdo. Porque evidentemente vamos a estar muchos desde regiones pidiendo eso, como probablemente va a haber otros sectores de las zonas centrales que van a pedir algo distinto. Y tenemos que buscar una fórmula o una fórmula de acuerdo. Recuerda tú que nuestra región, Magallanes, depende de la época o depende del año si es que ha sido receptor de recursos o dador de recursos. O sea, si hemos aportado más al país o hemos recibido más al país. Tenemos que ser bien cuidadosos en esas decisiones que tomemos. Mi visión, al menos, es máxima descentralización, mucho mayor de la que hoy día tenemos, máxima desconcentración, mucho mayor de lo que hoy día tenemos. Ya, tú me hablas de la regionalización, de la desconcentración y la descentralización, ¿ya? De todas las regiones del país. No sabemos tampoco qué se va a acordar, como tú dices, a lo mejor las regiones cambian, no olvidemos que antes éramos provincias, exactamente, claro. Fuimos provincias. Ya, bueno, de partida nosotros claramente como magallánicos queremos mantener nuestra identidad. Yo creo que es algo básico. Nosotros somos Magallanes y tenemos una identidad. Pero además de la descentralización, desconcentración de cada las regiones, ¿cómo piensas tú que hará Magallanes? O mejor dicho, ¿tendrá Magallanes alguna situación especial por ser una zona tan extrema y ser una zona tan aislada? Aparte de la regionalización en sí, Magallanes en sí, ¿va a quedar o quedará con algún, o cómo lo ves tú, que debiera quedar con alguna situación especial Magallanes? Primero, como bien dices tú, unas discusiones va a ser ese modelo, y probablemente tú sabes que después de las últimas regiones que fueron agregándose, la de Los Ríos, la de Parinacota, la de Ñuble, hay muchas otras zonas del país que quieren ser regiones también, esto va a ser parte del debate constitucional. Calama siempre quiere ser región, la zona de la Concagua, es decir, la zona de la quinta región cordillera, que quiere ser una región separada. Por lo tanto, tú apuntas muy bien, estimado Alejandro, que va a haber una discusión sobre ese modelo, porque una cosa es decir, seguimos como regiones, pero ¿cuántas regiones tendremos? Y esas regiones, ¿cuál peso efectivo tendrán? O sea, ahí va a haber una discusión grande. Segundo, va a haber una discusión grande sobre la capacidad de cada región de determinar parte de su destino. Eso sería con
mayor desconcentración del poder. Ahora, tomar definiciones. Tú que has sido concejal buen tiempo y que al mismo tiempo has seguido toda la política regional, muchas de las discusiones del CORE, del Consejo Regional, de las regiones, de los consejos municipales, ha sido cómo tener más atribuciones. Lo tercero, los estatutos especiales de cada región. Yo creo que eso forma parte, y hay que mantenerlo, y hay que mantener la Constitución, que se pueda siempre hacer, forma un poco más parte de lo que es la estructura legal, legislativa, más que la estructura constitucional. Lo que debemos permitir, de todas maneras, en la Constitución, conjuntamente con esas nuevas atribuciones, es que pueda haber estatutos especiales. Pero los magallánicos, la gente de Aysén, la gente de Arica y Iquique, hemos tenido bastante éxito en conseguir varios de esos estatutos especiales. Vamos a tener que seguir presionando esa tarea de los diputados y senadores en ejercicio, que lo sigan logrando. Pero mira, nos quedan pocos minutos. Sí, perdón. Porque ya estamos pasados, y yo quiero hacerte una pregunta que no quiero dejar de hacerte. Rodrigo Álvarez, constituyente, se sienta el primer día y le dicen: Rodrigo Álvarez, acá tienes la hoja en blanco y tienes la posibilidad de poner una garantía constitucional y redactarla como tú quieras, y nadie la va a tocar. ¿Qué garantía constitucional colocarías y cómo la redactarías? Mira, y salió en la conversación, por experiencia, por trabajo. Yo sinceramente, como creo que tú sabes, durante los últimos 8 años me he dedicado al mundo absolutamente privado. Probablemente yo escogería el tema de pensiones. Creo que el tema de jubilaciones tenemos que darle una solución. He trabajado mucho en esa materia, como abogado, como director, etcétera, mucho. Creo que ahí tenemos un problema gigantesco como país, más aún cuando las nuevas generaciones van a vivir mucho más tiempo que el actual, muchos más años que el actual. Los jóvenes que tienen hoy día 20 años van a vivir en promedio sobre 100, 102, 103 años. Tú me dijeras, una que yo creo que es clave es redactar un sistema de seguridad social y de pensiones que pueda responder y sostener esa realidad. Y una para Magallanes, sin duda alguna, una más específica para Magallanes, sería sin duda alguna las atribuciones de los gobiernos regionales y de las autoridades locales. Bueno, ya nos están sacando el programa ya, Rodrigo, ya, sabes que esta cuestión aquí en televisión pasa muy rápido. Oye, ha sido un placer conversar con Rodrigo Álvarez, ya un invitado de lujo, y hay que aprovechar a esta gente, porque yo siempre digo, vecino, si usted quiere que le vaya bien, tienes que asesorarse por la gente que sabe, y acá hay un hombre que sabe mucho. Así que ya, Rodrigo, nos vemos. Nos vemos muy pronto. Muchas gracias a ti por esta invitación. Un saludo a todos quienes ven y escuchan este programa. Muchas gracias, Alejandro. Listo. Chao, vecino. Nos vemos. Cuídense. Polar Comunicaciones presentó Informe Comunal con el concejal Alejandro Soler Gutiérrez.